Bueno, vamos a comenzar. Primero les quisiera hacer unos comentarios. Se dieron cuenta, lo de la grabación de la clase, pues no queda, por alguna razón no queda mi nombre. Y entonces, pues le tengo que pedir el favor a alguien a quien Meet le envió la administración del video para que me lo compartan. La clase anterior se lo asignaron a Ábrica Cecilia y ya ella me pasó la administración y ya le pude bajar y subir a YouTube. Entonces después les envié la liga y ya se dieron cuenta que lo pueden ver en YouTube. Hoy vamos a hacer lo mismo. Al final, antes de terminar la clase, voy a terminar la grabación y ya antes de que se vayan nos vamos a dar cuenta a quién se lo asignó Meet. ¿De acuerdo? Bueno, ¿vieron los videos? Su tarea básicamente después de la última clase, del miércoles a hoy, fue que vieran videos y que contestaran el examen cero. Entonces, bueno, ya considero que ya vieron los videos y ya me di cuenta que sí contestaron el examen. Bueno, solamente faltó una persona de contestar el examen. Este examen cero de diagnóstico no tiene ninguna importancia en cuanto a calificación. Entonces, si alguien no lo contestó, pues no importa mucho, pero tomen en cuenta que las tareas, o ya se van a llevar tareas, pues esas sí cuentan, tienen tiempos definidos y deben de cuidar los tiempos, sobre todo, de cumplirlos. Del examen de diagnóstico, del examen cero, algunos comentarios. Voy a compartir la pantalla. Y les voy a mostrar Hoy quiero hacer comentarios acerca de algunas de las respuestas. Respecto a qué es la ingeniería, qué es la ingeniería química, bueno, no hay mucho que comentar. En general son respuestas generales correctas. Ya incluso habíamos platicado qué es la ingeniería química en la clase anterior, entonces de eso no hay mucho que discutir. Respecto a qué son los fenómenos de transporte, bueno, pues ahí pueden ver algunas de las respuestas que me compartieron, y aquí yo estoy preparando un documento que después lo voy a poner con unas respuestas simples, sencillas, en algunos casos incompletos, pero ya lo iremos discutiendo de lo que les pregunté. Bueno, fenómenos de transporte es una parte de la ingeniería que se dedica al estudio del transporte de una especie, sí, pero esa especie puede ser de muchos tipos. A nosotros nos interesan que esas especies de transporte son la masa, la energía y el momentum. Les decía alguna vez que posiblemente en algún curso vean transporte de cargas eléctricas, pues también es válido balancearlas y transportarlas, el momento angular también, pero aquí en este curso nos importa básicamente la masa, la energía y el momentum. Y entonces la parte de la ingeniería que estudia cómo transportamos masa, energía y momentum, pues son los fenómenos de transporte. Una pregunta muy importante a lo largo de todo el curso es distinguir claramente, más bien un detalle muy importante es distinguir claramente qué es un fluido de qué es flujo. Los fluidos fluyen, los fluidos fácilmente lo podemos poner en una situación de flujo, pero bueno, una cosa es el fluido y otra cosa es el flujo. Entonces el fluido es el fluido, es la sustancia que está compuesta por moléculas que se atraen entre sí de manera débil. Por eso que decimos que los fluidos son los gases y los líquidos, pero no los sólidos, ¿sí? En principio, les escribo ahí, todos los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguna conserva su forma específica.
Pero bueno, hay categorías, hay de gases a gases y sobre todo hay de líquidos a líquidos, y hay líquidos que bajo ciertas condiciones seguimos viendo que son líquidos, pero bajo otras condiciones ya parecen más sólidos, y hay materiales que decimos que son sólidos, pero bajo ciertas condiciones ya nos parecen líquidos. Entonces esas fronteras es las que en su momento vamos a platicar. Pero en principio un fluido es materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no tiene la capacidad para sostener una forma concreta y adquieren la del recipiente en donde están contenidas. Flujo es más polémico ese concepto, quizás la palabra aquí, la pregunta, perdón, está incompleta, porque bueno, en lenguaje común entendemos flujo como el fluido de un movimiento, pero aquí en fenómenos de transporte tenemos que aclarar por qué puede ser flujo de masa, de materia, pero también puede ser flujo de energía, pero también puede ser flujo de momentum, y eso es lo más raro, flujo de cantidad de movimiento. Piénsenlo y sí, sí es algo raro. Velocidad, podemos hablar de una velocidad de de la velocidad de movimiento, o un flujo de la velocidad de movimiento. Eso suena raro. Quizás ya no tan raro suena que también podremos hablar de flujo de cargas eléctricas. ¿Sí? Pero, ¿qué se entiende por flujo? En lenguaje clásico, en lenguaje sencillo, de todos los días, pues es el flujo, es el fluido en movimiento. Otro concepto que vamos a revisar en detalle es qué es un vector. Un vector lo podemos definir desde el punto de vista de las matemáticas, pero también desde el punto de vista de la física, y nos podemos meter en problemas al querer conectar una con otra. Ahorita por lo pronto nos quedamos con las matemáticas. En matemáticas un vector es un elemento de una estructura llamado espacio vectorial. Bueno, ahí nos metemos en otro problema, que es en matemáticas espacio vectorial. Dice de forma más intuitiva, en un plano bidimensional o en un espacio tridimensional se considera la flecha que parte del origen de coordenadas a dicho punto. Esa flecha tiene longitud y dirección y la llamamos vector. Es una definición muy, muy simple con la cual muchos matemáticos y físicos no estarían de acuerdo porque hacen falta muchos detalles, pero para comenzar está bien, ¿sí? Si se fijan en sus respuestas, la mayoría de ustedes hablan de una magnitud que tiene dirección, sentido, y magnitud. Luego también vamos a discutir si la dirección implica el sentido o son cosas diferentes, dirección y sentido. En este curso también vamos a tener mucho que ver con propiedades de los materiales, de las sustancias, y una de ellas es, dos de ellas que aquí pregunté son la viscosidad y la conductividad térmica. La viscosidad, entendemos fácilmente lo que es un material viscoso y lo podemos comparar con uno y decir cuál no es tan viscoso. Por ejemplo, podemos decir sin problemas que el agua es un material de viscosidad baja, pero que la miel, las mermeladas, la mayonesa que tenemos en nuestras casas, en los refrigeradores, son materiales muy viscosos. Entonces, la viscosidad del fluido, también en palabras sencillas, es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por, y aquí vienen dos frases que hay que aclarar después, producidas por tensiones cortantes y por tensiones de tracción. Todo eso lo tenemos que platicar más adelante. En el segundo renglón les digo de una forma más sencilla, la viscosidad corresponde con el concepto informal de espesor, es decir, una miel tiene una viscosidad mucho mayor que el agua, es mucho más espesa, más viscosa, ¿sí? Y lo entendemos fácilmente. Luego les pregunté más adelante sobre conductividad térmica, y la conductividad térmica es otra propiedad de los materiales que mide la capacidad de un cuerpo de conducir calor. Los buenos conductores de calor tienen conductividades térmicas altas, los malos conductores de calor o aislantes tienen conductividades bajas. Los metales, el diamante, tienen las conductividades más altas. Los materiales aislantes, las espumas, tienen las conductividades térmicas más bajas. Y bueno, y eso tiene que ver con la capacidad de las sustancias
A ver, aquí estoy de regreso. Parece que tuve problemas con el internet. ¿Me podrían decir en qué momento me salí? Lo último que recuerdo era que estaba hablando de lo del vector. Ajá. Ah, del vector. Ah, ok. Ok, dejen regresar entonces a lo que estaba hablando. Y ya no se volvió a conectar, ¿verdad? No, ya. Profe. Bueno, aquí está para que vean alguna de sus respuestas. Les decía que estoy presentando aquí la definición matemática del vector, que es un elemento de una estructura llamada espacio vectorial. Después en matemáticas también tenemos que definir qué es espacio vectorial y que se entiende como un punto en un plano bidimensional o en un espacio tridimensional y considera la flecha que parte del origen de coordenadas a dicho punto. También les decía que esa es una definición muy simple con la quizás no estén de acuerdo muchos matemáticos y físicos, pero para comenzar es una definición sencilla y correcta. Hay otros dos tipos de preguntas que les hice, qué es la viscosidad y qué es la conductividad térmica. La viscosidad y la conductividad térmica son propiedades de la materia, de las sustancias que vamos a estudiar aquí. La viscosidad tiene que ver con la transferencia de momentum, la conductividad térmica tiene que ver con la transferencia de energía, y quizás aquí me hizo una falta una pregunta que tuviera que ver con la transferencia de masa, y esa pregunta hubiera sido ¿qué entiende o qué es los coeficientes de difusión? Pero bueno, entiendo que quizás hayan en cursos pasados hayan tenido conocimiento más bien de qué es la viscosidad y qué es la conductividad térmica, y no tanto de coeficientes de difusión. La viscosidad es, bueno, en lenguaje, de nuevo, en lenguaje sencillo lo entendemos fácilmente, entendemos si tenemos dos fluidos al alcance, entendemos fácilmente cuál es más o menos viscoso. Si comparas agua con la miel, con una mermelada, con salsa cápsula, pues entiendes cuál es más viscoso, cuál es más espeso. Entonces es una medida de la resistencia al flujo de los materiales. Es más fácil hacer fluir agua que hacer fluir miel. Para poner en movimiento agua necesitas una bomba más simple, menos potente que la que necesitaría para hacer fluir en una tubería de miel, ¿sí? Y eso tiene que ver con la viscosidad. La conductividad térmica es otra propiedad de los materiales que mide la capacidad de un material de conducir calor. Hay materiales, ustedes saben, que son muy buenos conductores de calor, otros que son aislantes, muy malos conductores de calor. Y entonces, ¿con qué número, qué valor le podríamos dar a esa diferencia? Pues es la conductividad térmica. Los metales, el diamante, están entre los mejores conductores de calor, mientras que los aislantes, las espumas, son los peores conductores de calor. Y por último, les hice la pregunta de lo que transportamos, qué es la energía, qué es la masa, qué es el momentum. La energía en un libro de física básico se define fácilmente como la capacidad para realizar un trabajo, pero eso no es realmente una definición, y definir formalmente la energía es muy complicado. Incluso hay quien dice no tenemos una buena definición, única definición de qué es la energía. Después lo discutimos, pero por ahora nos quedamos con qué es la capacidad para realizar un trabajo. La masa, que también la vamos a transportar, pues es una magnitud física con la que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y quizás la novedad en este curso, pero muy importante, es el momentum.
Si se fijan, la mayoría de ustedes me dijeron, me contestaron que no recordaban o que no sabían de plano que era el momentum. El momentum lo conocemos con muchos sinónimos como cantidad de movimiento lineal, ímpetu o momentum. Y es una cantidad física, es un vector que es el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Para entender los efectos del momentum, piensen en un experimento o en dos experimentos muy sencillos. Los va a golpear un cuerpo, dos cuerpos, a la misma velocidad, 1 metro sobre segundo. ¿Qué prefieren que los golpee? ¿Un cuerpo que tiene una masa de 1 kilo o un cuerpo que tiene una masa de 50 kilos? ¿Sí? O véanlo al contrario, los va a golpear un cuerpo o dos cuerpos con la misma masa, 10 kilos. ¿A qué velocidad prefieren que se mueve? ¿A 1 metro por segundo o a 10 metros por segundo? Las respuestas son obvias, los efectos son obvios y es en función no solamente de la masa y de la velocidad, sino de la combinación de ambos. Y la combinación de ambos, el producto de masa por velocidad, es lo que llamamos momento. Y tenemos que empezar con momentum. Yo entiendo que entendemos con mayor facilidad qué es la energía y cómo transferimos energía, qué es la masa y cómo transferimos la masa, pero momentum, transferir movimiento, es más difícil de entender, pero tenemos que empezar con eso. Si no ponemos en movimiento nuestros fluidos, si no ponemos a nuestros fluidos a fluir en un flujo, entonces no podemos tener ni transferencia de energía ni transferencia de masa. Entonces, por eso el primer tema es la transferencia de momento. Bueno, pues esto fue un resumen de lo que contestaron. Este documento lo voy a terminar de editar y se los voy a compartir en Classroom. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar a... ¿Qué sigue? Aquí siempre tengo un guión de lo que hay que hablar. Los equipos. Vi al final de la clase anterior que la mayoría de ustedes se están poniendo de acuerdo para formar un equipo. Entonces, por favor, ya voy a pasar a otro tema, pero mientras sigo hablando en esta clase, si sigo presentando, por favor, vengan al chat y ya díganme formalmente quiénes forman cada equipo y asignen un nombre al equipo. Por favor, aquí están viendo el chat. Por favor, vayan tecleando uno de los integrantes del equipo, vayan tecleando los nombres y, muy importante, si los necesito, inventen un nombre para el equipo. ¿De acuerdo? Bueno, otro detalle. Déjenme ver esta hoja. Otro aviso. Ya definí las fechas en las que les voy a hacer llegar artículos y ustedes me van a después entregar el análisis del artículo. El primero ya lo sabían, el lunes 21 de hoy en 8, el lunes 21 de septiembre les hago llegar el primer artículo y el miércoles 30 de septiembre, casi 10 días después, ustedes me regresan en el análisis. Bueno, no he subido las fechas a Classroom, lo hago más tarde, pero vamos a ir así prácticamente como de 10 días en 10 días. El siguiente va a ser del lunes 5 de octubre al miércoles 14 de octubre, luego del lunes 19 de octubre al miércoles 28 de octubre, del lunes 2 de noviembre al miércoles 11 de noviembre y del lunes 16 de noviembre al miércoles 25 de noviembre. Como se dan cuenta, van a ser siempre lunes, los días 5 lunes en que yo les hago llegar el artículo que van a leer y 5 miércoles
10 días después, 9 días después, en el que ustedes me regresan su análisis. Ya saben que hay que hacerlo por Twitter. Entonces, en el transcurso del día subo las fechas, pero estén atentos. El próximo lunes les comparto el primer artículo. Bueno, entonces ya hablamos del examen de los equipos. No he recibido ninguno. Pónganse a teclear sus equipos y nombre del equipo. Ya le mandé el de nosotros. Está en el chat. ¿Está en el chat? ¿Y por qué no lo veo? ¿Lo enviaste ahorita o desde la clase anterior? No, sí, está ahorita en el chat. Ah, bueno, pues no estoy aquí. De hecho, ya... Ah, no, pero en el chat de aquí, no en el que... Ah, en el chat de Meet. Sí, sí, no, ahorita lo mandamos por el otro. No, por favor, mándenlo. Sí, ya estoy viendo que aquí están dos equipos en el chat de Meet. No, por favor, háganlo en el chat de Google, ¿sí? Si no, es Okay, ya. ahí donde voy a estar revisando. Ok, gracias. Bien, tareas. Recuerden que no tenemos clase este miércoles. Nos volveríamos a ver hasta el siguiente lunes o a escuchar hasta el siguiente lunes. Pero pues se van a llevar las dos tareas que vienen aquí en Classroom. Dejen mostrarse. Bueno, ya se las había mostrado, pero así dejen explicarles de qué se trata. La tarea 1 les había mostrado es una línea del tiempo, ¿sí? ¿De qué se trata? Ustedes van a elegir un renglón con un evento y van a hacer una investigación y entregar por lo que encontraron sobre ese evento y algún comentario personal al respecto. Por ejemplo, alguien podría decir, a mí me interesa este tema que dice, se inicia en New Jersey la cloración del agua potable, nada más, en 1908. Y se ponen a investigar ese tema, escriben algo de cuál fue la historia, algo sobre la historia y un comentario de ustedes, cuando mucho una cuartilla, ¿sí? A mano, como los análisis de artículos, le sacan una foto y lo suben aquí a Google Classroom. Pero, ¿cuál van a elegir? El que ustedes quieran. El reto es el siguiente. Tienen que comunicarse entre ustedes para no repetir renglón. Es decir, aquí está 1876, se forma la American Chemical Society y alguien quiere hablar sobre eso, pero a alguien más se le ocurre y me van a entregar dos tareas del mismo tema. El reto es, pónganse de acuerdo, cada quien avise que eligió, si por algo coinciden, uno de ustedes cambie de tema. Lo que yo quiero hacer es ponerlos a utilizar el chat y que ahí anuncien qué van a hacer y ahí se pongan de acuerdo. Si dos de ustedes entregan el mismo tema, se los voy a anular. Entonces, es muy sencilla la tarea. Es una investigación muy sencilla y cuando mucho una cuartilla. Pero su reto es que se pongan de acuerdo y que no repitan. Yo no voy a distribuir los temas, yo no voy a estar en la discusión de qué quieren. Les toca a ustedes elegir y confirmar que nadie más lo tomó. ¿De acuerdo? Bueno, esta tarea le puse de límite el 18, que es 18 el viernes, este viernes, ¿de acuerdo? La segunda tarea es muy parecida. Les mostré dos documentos, dos PDFs con ingenieros químicos importantes. Van a elegir uno y van a hacer una investigación sobre sus aportes. Son muchos ingenieros químicos, son muchas opciones, pero también su reto es que no repitan, que se pongan de acuerdo, que se avisen por chat que eligieron para que no tengamos dos trabajos iguales. Si alguien piensa que quiere hacerlo aquí estoy marcando a Pablo de Benedetti, pues que no hay otra persona que haya elegido a Pablo de Benedetti, si no se van a anular las tareas. Entonces tienen que hacer ese trabajo extra en el chat o en los chats que tengan para ponerse de acuerdo y no repetir ingeniero químico o ingeniera química prominente.
Esta, igual, van a hacer una investigación de cuáles fueron los aportes de esa persona, un comentario personal de ustedes sobre la importancia de su trabajo, y este tiene de límites el 21, el próximo lunes, ¿sí? Entonces, una de aquí al viernes, otra de aquí al lunes, y la suben aquí, suben un PDF, pueden convertir la foto a PDF, o puede ser en el formato JPG o TIFF de la foto, solamente que cuiden la presentación, que sea muy fácil de leer, que la foto sea muy bien hecha. Recuerden que, híjole, no es cierto, se me olvidó con ustedes. Déjenme anotar ese tema que ahorita tengo que platicarlo. Recuerden que el primer día, hace una semana en clase, les prometí una guía de estilo y la subí en el curso de termodinámica, pero no con ustedes. No, pero lo tengo que platicar hoy mismo, esa guía de estilo. Entonces, permítanme un minuto y la encuentro y la proyecto, porque sí es muy importante. Después de la clase, en unos pocos minutos después, la subo al Classroom. Dejen ver. Estos exámenes, programas, reglas de estilo y la importancia de la presentación. Ok, aquí están. Bien, de nuevo les voy a presentar la pantalla. Les voy a compartir este documento, un artículo muy interesante que encontré que se llama La importancia de la presentación. Dice, siempre ha habido un delicado equilibrio entre la forma y el fondo. ¿Qué es más importante? La pregunta es falaz porque ambos son importantes. La idea más brillante puede morir entre gritos ahogados dice aquí, de las arenas movidas de una forma miserable y de una presentación miserable, pero también la más elegante de las formas no le va a dar profundidad a una idea que sea muy mala. Una buena presentación dice mucho de su autor, que le gustan las cosas bien hechas, que entiende la importancia de la forma respecto al contenido, que tiene un concepto global de su trabajo, que habla de su creatividad, que tiene amor por el detalle, es decir, que se pone en lugar del lector y a través de pequeños gestos lo guía por la senda de sus ideas, que tiene capacidad de revisión y que comprende las convenciones de formato. Mientras que una mala presentación enseguida nos dice que es difícil de leer por confusa y cansina, siempre desazona, predispone al lector contra el texto, generalmente contradice el contenido, revela la desidia del autor. Uno como profesor siempre se pregunta si de veras le invirtieron el tiempo necesario para hacer una buena presentación. Produce una penosa impresión, ya que el lector siempre se imagina lo peor: falta de autoestima, desidia, falta de talento, o incluso decir que es una especie de broma pesada. Y como profesores nos hace sospechar que estamos ante un trabajo hecho de prisas, es decir, que no ha merecido nuestra asignatura el tiempo necesario por parte del alumno. Bueno, hay más detalles en este artículo y trae algunas recomendaciones, pero también preparé otro documento que son las reglas del estilo. No son leyes, no son reglas estrictas, pueden ustedes variar, pero que sean una guía para una buena presentación. Por ejemplo, esto pensando no tanto en esta tarea que se van a llevar, que es una sola cuartilla, no es necesario que tenga una hoja de presentación, pero el proyecto sí, por ejemplo, una hoja de presentación con sus nombres, con los datos básicos,
nombres, márgenes, cuerpos, tipos de letras, formatos de párrafos, formatos de secciones, de subsecciones, formatos para figuras, resolución de las fotografías, fotografías bien hechas o escaneados bien hechos, bibliografías uniformes. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una bibliografía. No les pido ese formato, pueden ustedes elegir otro formato, pero que sus formatos sean uniformes. Entonces, revisen esta regla de estilo. Esta regla de estilo está más pensada en el proyecto, que tiene secciones y subsecciones, pero no sé, para lo que van a entregar esta semana de tareas, pues sí deben de cuidar los márgenes, deben de cuidar los párrafos. Un detalle, la tarea se los estoy pidiendo a mano, y aquí estoy hablando de tipo de letra, de nuevo, porque estoy pensando en el proyecto. Pero si lo van a hacer a mano, pues, o sea, no les voy a pedir el Times New Roman, pero sí les voy a pedir su mejor letra posible, tamaños uniformes, márgenes uniformes, ¿sí? Entonces revisen estas guías de estilos y empiezan a aplicar desde las tareas de esta semana. Bueno, en unos minutos. Profe, Sí. ¿solamente uno del equipo manda el trabajo o todos tienen que mandarlo? ¿Estás hablando del proyecto? Ajá. El proyecto no lo van a subir en Classroom, el proyecto lo van a subir en Google Drive. Si recuerdan, de veras ya no lo comenté, recibieron en estos días, ayer creo, una invitación para compartir una carpeta en Google Drive, ¿sí o no? Sí, sí la recibimos, profe. Entonces, esa carpeta ahorita está vacía. Bueno, tiene otras dos carpetas vacías. Una se llama exámenes y otra se llama proyectos. En la que se llama exámenes, yo voy a subir las soluciones de los exámenes cuando los tengamos, ¿eh? Y en la que se llama proyectos, ahí ustedes van a abrir carpeta con el nombre de su equipo y van a subir todo el material necesario, ¿sí? Entonces, los proyectos no van a ir en Classroom. Lo que van a ir en Classroom y es individual son las tareas, sí, las tareas como las que se llevan esta semana. Lo de los artículos es por Twitter, entonces también es individual, pero pues es por otro medio. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Las tareas, entonces, ¿las quiere a mano, en computadora o nosotros decidimos? Depende de las tareas, yo les voy a ir diciendo. Estas dos van a mano. Y los análisis de los artículos también van a mano. Pero después habrá otras en donde, o no me importa, pero se los voy a decir. Y luego está el proyecto en donde también ustedes pueden elegir si teclearlo en computadora para que se vea muy bien, o si algunos de ustedes tienen una excelente escritura, letra, pues también lo pueden hacer a mano, ¿sí? Pero otras que vendrán en el futuro, cada una yo les voy indicando cómo lo podemos hacer. ¿De acuerdo? En estas de investigación de un tema, pues es a mano, porque lo que ya saben es un clásico en cualquier curso. Lo que uno quiere evitar es el copiar y pegar y se acabó. Ahí en 2 minutos está la tarea y no leyeron nada. Lo siento, pero pues así es, ¿verdad? Entonces, por eso es una mano. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, mucho cuidado con las tareas, no elegir temas repetidos, pónganse de acuerdo. A partir de hoy, la primera la entregan el viernes 18, la segunda el lunes 21. Bueno, entonces ya hablamos de las guías de estilo, del examen de diagnóstico, de los equipos, de la lectura de artículos, de que ya tienen fechas, y de las tareas que se van a llevar. Dejen ir al chat. En el chat ya tengo 1, 2, 3, 4 equipos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Creo que faltaría otro equipo de 2 o 3 personas. No sé exactamente cuántos
hacen falta, pero bueno, pónganse de acuerdo. ¿Qué me hace falta el día de hoy? Pues el otro tema del que quiero hablar el día de hoy es de la historia de la ingeniería química. Déjenme buscar la presentación. La idea de platicar la historia de la ingeniería química pues es analizar la evolución hasta el momento en que los fenómenos de transporte se volvieron importantes, indispensables. Antes del siglo XIX no había ingeniería química. Había química, eso sí. Incluso antes del siglo XVII sí había industria química, pero no había ingenieros químicos. Empezaba a nacer una industria química, estaba en pañales. Aquí les escribo una incipiente industria química. ¿Cómo funcionaban esas industrias químicas? Generalmente con métodos empíricos, no se entendían muchas de las cosas, muchos de los resultados. Yo producía algo y muchas veces no entendía por qué o cómo, o cuál era la ciencia detrás de mi producto. Entonces, trabajar con muchos métodos empíricos, con mucha experiencia acumulada. La suma de esas experiencias pues, fue formando lentamente a la ingeniería química. Del siglo XVII al siglo XIX cada vez teníamos, gracias a esa experiencia, más y mejores materiales, sobre todo en Europa. Ya había muchas fábricas grandes, pero generalmente sin cuidar detalles como la higiene. Eran fábricas malolientes, que manejaban materiales desconocidos para la mayoría de la población. Las nuevas plantas difícilmente se podrían respaldar en experiencia previa, es decir, siempre partían de cero. Había pocos libros, no había revistas especializadas en ingeniería química. Si se escribía un libro en Europa, pues tardaba mucho en llegar a América o viceversa, incluso estando en la misma Europa. Entonces, la prueba y error era lo que funcionaba. Los resultados se daban por medio de tanteos y aproximaciones sucesivas. ¿Y qué teníamos en esas fábricas? Mecánicos que no sabían química, químicos de laboratorio, es decir, a pequeña escala. Entonces los desarrollos a nivel planta, al tamaño de una planta química, eran lentos y generalmente muy caros. Las cosas empezaron a cambiar en el siglo XIX. Alemania, Inglaterra, Francia fueron los primeros países que empezaron a tener industrias importantes, y en las universidades se empezaron a dar cuenta de esto. Ahí se preparaban químicos teóricos, tenían muchos años con carreras de química, con gente especializada en química, y en las carreras de química había una rama. Algunas personas se especializaban y eran químicos industriales. Entonces, esos químicos industriales que estudiaban química, básicamente, pues fueron el origen de lo que después se convirtieron en los ingenieros químicos. Había químicos industriales, ¿sí? Pero a veces le tenían miedo a la química. Y luego al contrario, había químicos, pero le tenían miedo a las máquinas, ¿sí? El químico industrial sabía mucho de máquinas y el manejo de maquinarias avanzó mucho en ese tiempo, pero les costaba conectarlo con los procesos químicos, con las reacciones químicas sobre todo. Pero poco a poco, desarrollos y perfeccionamientos de la maquinaria y de operarios industriales dieron progresos en lo que ahora es la ingeniería mecánica, en la eléctrica y más lentamente en la química. Entonces, la expansión de la industria más el éxito de la química nos fueron dando más procesos. Cada vez teníamos más procesos para fabricar materiales novedosos. En 1860 ya había algunas universidades que dijeron, bueno, esto es una nueva carrera, es una nueva disciplina completamente diferente al químico, completamente diferente al químico industrial y también diferente al ingeniero industrial. Entonces se pensó en una carrera para la operación de plantas químicas.
específicamente en 1884, Henry Armstrong en Inglaterra. Es la primera persona que prepara un curso de 3 años. Fue un curso muy complejo. Tenía mucha química y tenía mucha ingeniería y eran como 2 ramas separadas. Les costó en principio la unión de la parte industrial con la parte química. Entonces era muy difícil y fracasó. Pero ya fue el primer intento de tener una carrera de ingeniero químico. Después de Henry Armstrong se hicieron muchos más avances gracias a George Edward Davis. Fíjense, ninguno de ellos obviamente era ingeniero químico, pero George Edward Davis es ahora considerado como el padre fundador de la ingeniería química. Estudió en la Escuela Real de Minas de Londres y trabajó en la industria en Inglaterra. Y fue de los participantes en lo que fue la primera Sociedad de Química Industrial en 1881. Organizó muchas conferencias sobre tecnología química y fundó la primera revista que podríamos decir es de ingenieros químicos, que fue el Chemical Trade Journal. En 1901, él se encarga de la edición del primer Handbook of Chemical Engineering, libro que posteriormente define la carrera. Ahora, hubo problemas. En su país, en Inglaterra, sus ideas no pegaron. Bueno, aquí hay quien dice por la rigidez de la costumbre, pero hubo un lugar donde todo eso asombró y pegó muy bien, y eso fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, la revista de Davis fue un éxito. Tan así que en 1888, el Tecnológico de Massachusetts ya dio sus primeros cursos de ingeniería química en América. De repente, todos los avances, todos los intentos se habían dado en Europa, pero quien aprovechó el impulso y de veras se puso a trabajar fueron las universidades de Estados Unidos. 4 años después, 1892, ya había carrera en Pensilvania, en el 94 en Tulane y en el 98 en Michigan, ¿sí? Entonces ya comenzaron a salir las primeras generaciones de ingenieros químicos. En esa época, ¿qué estudiaban? Seguía siendo medio difícil la división. Estudiaban ciencias básicas, química, física, matemáticas, como ahora también ustedes lo siguen haciendo, pero también estudiaban temas de la ingeniería, como la ingeniería mecánica, el dibujo industrial, la electricidad, el magnetismo. Y no había al principio todavía una materia específica que dijera es una materia de ingeniería química. La foto que ahí ven es un laboratorio en el Tecnológico de Massachusetts. Después vino otro señor, Arthur Little, ingeniero norteamericano, que a él se le ocurrió el concepto de las operaciones unitarias. Todavía cuando yo estudié la ingeniería química, pues teníamos un curso que se llamaba operaciones unitarias. Ahora lo equivalente ustedes lo tienen en las prácticas de mecánica de fluidos, en las prácticas de transferencia de calor, en las prácticas de transferencia de masa. Pero el concepto de operaciones unitarias es un clásico de la ingeniería química. La idea de Little era la siguiente: en vez de estudiar en vez de estudiar 100 procesos, el proceso de fabricación de la tela, el proceso de fabricación del papel, el proceso de fabricación del acero, el proceso de fabricación del vidrio, el proceso de fabricación de lo que ustedes se les ocurra, más sus variantes, dice, vamos a estudiar 20 operaciones unitarias, una veintena de operaciones unitarias que aparecen en todos estos procesos. Y entonces, por ejemplo, dice, vamos, un curso de mecánica de fluidos, otro de transferencia de calor, otro de evaporación, otro de destilación y otro de extracción. En su primera propuesta eran 14 operaciones, ¿sí? En 1923 se edita el libro Principios de la Ingeniería Química y ahí ya se hablaba de muchas de las operaciones que aquí aparecen: absorción, destilación, hornos secados, bombas, liofilizador, absorción, evaporadores, flotación, tamizado, molienda, trituración. No todos estos eran dignos de un curso. Por ejemplo, no había un curso de trituración y otro de molienda y otro de tamizado. Generalmente todas esas operaciones físicas se agrupaban en un solo
curso que se llamaba Operaciones Unitarias 1, por ejemplo. Quizás tampoco había un curso de filtración y de sedimentación o de flotación, pero sí las agrupaban 3, 4 de ellas en ese curso. La destilación siempre ha sido más importante, los evaporadores, los condensadores, los intercambiadores de calor, pues siempre han ido a un curso de transferencia de calor. Entonces se estudiaban operaciones unitarias por separados. Y entonces ya cuando tú querías los detalles de una industria en particular, pues tomabas operaciones y armabas tu diagrama. Por ejemplo, piensen que la destilación se utiliza en la industria de las bebidas, pero también se utiliza en la industria petrolera. Y entonces destilar en la industria de las bebidas y destilar en la industria del petróleo es básicamente la misma operación, con sustancias diferentes, con objetivos diferentes, pero básicamente la misma teoría detrás de esa columna de destilación. Piensen en otra operación, el secado. Prácticamente cualquier proceso, hay una etapa de secado, hay algo que secar, hay algo que evaporar, hay algo que condensar, hay algo que sedimentar. Entonces, muchas industrias de esos cientos de procesos utilizaban estas pocas operaciones unitarias. Y entonces teníamos un nuevo enfoque, y con lo que ahora sí formalmente dejaba la cuna, la ingeniería química. Dejó de ser una mezcla inconexa entre la química industrial y la ingeniería mecánica. Los ingenieros químicos resultaron ser un elemento fundamental para el desarrollo de las plantas químicas, y ahora sí, la carrera se extendió por todo el planeta. Uno de los detalles que limitó el desarrollo de la ingeniería química era tener a la mano datos, termodinámicas, propiedades de las sustancias, datos cinéticos. Entonces hubo gente que los empezó a acumular en libros como el Manual del Ingeniero Químico, y también la presencia de estos libros que acumulan datos, que acumulan tablas, que acumulan diagramas, le dio un gran impulso a la carrera. El más famoso de esos libros pues es el Manual del Ingeniero Químico de Perry. Ahí tienen a John Perry, una foto de John Perry, diferentes ediciones del Manual del Ingeniero Químico, y una foto de la primera edición. Gracias a la acumulación de todos esos datos, la ingeniería química creció y se enriqueció a la par de la industria. También el desarrollo de las industrias se aceleró. En 1950 el número de operaciones unitarias ya rondaba en 2 centenas. Y por esas fechas también ya resultó evidente para muchos estudiosos que existían principios comunes entre las diversas operaciones unitarias. Por ejemplo, me regreso al diagrama anterior. ¿Qué tenían en común la destilación, la extracción y la absorción? ¿Qué tenían en común la evaporación, la condensación y el intercambio de calor? ¿Qué tenían en común la filtración, la sedimentación, la centrifugación? Cuando se empieza a analizar ese detalle, nos damos cuenta que el secado, los hornos, los evaporadores, los intercambios de calor, pues lo que dominaba era el transporte de energía. Cuando analizamos la filtración, la sedimentación, la flotación y la destilación, nos damos cuenta, la extracción y la absorción, que lo que domina es la transferencia de masa. Y cuando analizamos el trabajo que hacen los compresores, las bombas, el uso de las tuberías, el transporte neumático, el transporte de sólidos, bueno, el manejo de sólidos, nos damos cuenta que el transporte de materia a ciertas condiciones, es decir, ahí entra el momentum, tenían cosas en común. Y entonces, ahí viene la idea de la idea que hizo que en 1960 cambiara para siempre el estudio de la ingeniería química. Un libro lo hace. El fenómeno de transporte de Beer, de Stewart y de Lightfoot, aunque todo el mundo lo conocemos como el fenómeno de transporte de Beer. Beer creo que es la persona aquí en medio, en ambos casos. El fenómeno de transporte de Beer nos proporcionó una nueva idea de cómo manejar la ingeniería química. El concepto presentado en este libro dice, a ver,
De esas, ya estamos en 200 operaciones unitarias y en miles de productos, miles de procesos. En cualquiera de esas operaciones solo se transfieren 3 propiedades fundamentales: la masa, la energía y el momentum. Entonces, estudiemos esos 3 mecanismos, y si entendemos esos 3 mecanismos, podemos entender cualquier operación unitaria. Entonces, de nuevo, se redujo de 200 a 3 estudios en los que teníamos que poner atención. Y ya en la práctica no es tan simple, ¿verdad? Después sí hay que poner atención a las operaciones unitarias, pero si tus bases de transferencia de masa, energía y momentum son buenas, son firmes, ya entender las operaciones unitarias es mucho, mucho más sencillo. Entonces, quizás la parte latosa es que el enfoque de la ingeniería química se volvió un poco más matemática, menos orientada al diseño, lo que se reflejó en la literatura, pero también permitió el desarrollo y la construcción de equipos especializados. Entonces, ¿qué son los fenómenos de transporte? Si van a Wikipedia y encuentran la definición simple, sencilla, pero que es buena, dice que la expresión fenómenos de transporte se refiere al estudio sistemático y unificado de las transferencias de momentum, energía y materia. El transporte de estas cantidades guardan fuertes analogías tanto físicas como matemáticas, de tal forma que el análisis matemático empleado es prácticamente el mismo. Este es el otro detalle muy, muy interesante. Sí es cierto, había que hacer 3 estudios, pero eran 3 estudios que utilizaban ecuaciones similares. Si yo estudiaba la transferencia unidimensional de energía por conducción, pues el nivel de sus matemáticas era similar a la de la transferencia de masa unidimensional por difusión. Y entonces, si yo entendía cómo resolver esas ecuaciones diferenciales ordinarias, me resolvían la misma ecuación planteada de forma diferente y con condiciones diferentes, me resolvía 3 problemas a la vez. Es cierto que el tema se volvió más matemático, pero también nos lo simplificó, porque el mismo nivel de matemáticas nos resolvía 3 problemas del mismo nivel de complejidad. Bueno, entonces, ya en la práctica, y esto nos daremos cuenta aquí más adelante, que los fenómenos de transporte a su vez pueden dividirse en 2 tipos: en el transporte molecular y en el transporte convectivo. Cuando yo ahorita hablé de conducción de calor y difusión de masa, estoy hablando del transporte molecular. Pero si les hubiera puesto de ejemplo la convección de calor y la convección de masa, estaría hablando del transporte convectivo. Ya en los próximos días vamos a ver la diferencia entre el transporte molecular y el transporte convectivo, y ambos pueden ser de masa, de energía y de momentum. Otra división es que podemos hacer el estudio a nivel macroscópico, microscópico y molecular. Ustedes ya tienen experiencia en el nivel macroscópico. En su curso de balances hicieron balances de masa y de energía a nivel macroscópico. Aquí vamos a ver algo de eso, pero nos vamos a pasar también al nivel microscópico, balances de energía, de masa y de momentum. Lo que ya no entra en este curso es hacer balances a nivel molecular. Es algo que ya no es parte de un curso introductorio de fenómenos de transporte, pero también es posible hacer balances a nivel molecular. Entonces, el estudio y la aplicación de los fenómenos de transporte es esencial para la ingeniería contemporánea, principalmente en la ingeniería química. Bueno, esto último ya no tiene que ver con historia, que es un potencial. Pues vamos a ver que algo que es común a los 3 mecanismos es que funcionan y se transporta porque existen potenciales de que son la diferencia entre los valores de una propiedad entre 2 puntos de este sistema, ¿sí? Entonces aquí hay potenciales de velocidad, potenciales de temperatura, potenciales de concentración. Pero bueno, eso lo volvemos a platicar más adelante, porque antes de
de ver en detalle estas ecuaciones, pues vamos a tener que entrar a las matemáticas y ahí vamos a ver qué quiere decir la función potencial y qué implica eso, y qué tiene que ver eso con una diferencia de temperatura, con una diferencia de velocidades, con una diferencia de concentraciones. Pero como se dan cuenta, entonces la idea de platicar la historia de la ingeniería química rápido, en grandes rasgos, es ver o encontrarle sentido al estar estudiando un curso que se llama Fenómenos de Transporte. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas al respecto? No. No. Bueno. El tema no, pero estábamos discutiendo ahorita en el chat de Meet sobre la elección de los temas de la línea del tiempo. Sí. Y de los químicos. Entonces, yo propuse hacer un Word, ¿no? Querías hacer un Word ahorita. ¿Un qué? Quiere hacer un Word en Drive, un compartido para que ahí... Para que se vayan anotando. Perfecto, miren, de nuevo lo repito, aquí la idea es que no me involucre yo y sea comunicación entre ustedes, ¿sí? Pero pues es una buena idea. Pueden utilizar la carpeta que ya estamos compartiendo, ahí ponen el documento y ahí se ponen de acuerdo. Utilicen el chat. El del Meet, pues ahorita ya se va a cerrar, ¿verdad? Pero el chat de Google, ese queda abierto, y ahí pónganse de acuerdo. Y si quieren utilizar ese espacio en Google Drive que estamos compartiendo, pues ahí se ponen de acuerdo. ¿Está bien? Sí, claro, profe. Bueno, pues entonces, pues ya hablamos de los equipos, ahorita los reviso, de las tareas y de las lecturas. Antes de despedirme, dejen detener la grabación y a ver a quién se le asigna Meet. A ver si ya por fin me la asigna a mí. Y si no, pues a la persona que se lo asigne. Miren, para que vean lo que sucede. Voy a volver a presentar la pantalla, a compartir la pantalla. Profe, una cosa rápido. Sí. Las preguntas del archivo que hice en Word lo va a subir a Classroom, ¿verdad? Sí, lo voy a subir hoy, yo creo, más tarde. Ok, gracias. Miren, aquí abajo pueden leer que estoy presente. Esa es la presentación, no. Aquí pueden leer que estoy grabando, entonces voy a detener la grabación y cuando la detengo, de nuevo, Ábrica. Por alguna razón, Ábrica, Cecilia, te van a enviar la grabación. La voy a detener ya